Hola Rafael, buenos días. Muy buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias. ¿Qué tal está Rafael? ¿Qué tal ha visto la reactivación económica? Estamos en la quinta La semana, semana ya. iniciando la quinta semana de la reactivación económica que comenzó el 24 de agosto. Pues buenas tendencias se ven, ¿verdad? Yo cuando pienso en la reactivación económica, pues me remonto allá a la tercera semana de junio y la segunda fase efectivamente es la que se dio más recientemente. La primera fase tuvo un impacto en la economía, pero era un impacto limitado. Era más o menos el 40% de la economía la que se había abierto y ya en esta, justo antes de septiembre, ya vemos el 100% de la economía abierto, aunque también pues vemos el impasse de las aerolíneas que ya iniciaron este domingo y todavía faltan algunos sectores a incorporarse, pero más por temas de demanda que por temas de restricciones a la actividad económica. Entonces, estamos viendo mayores niveles de actividad económica. La información interna del banco demuestra de que como que mucha gente tenía ganas de regresar al comercio y vimos cómo las ventas de los centros comerciales, de las principales tiendas en los centros comerciales, se incrementaron en estas últimas 3 semanas. Una tendencia muy positiva. Esto se debería de tender a normalizar y de nuevo realmente también estamos viendo una tendencia positiva en los indicadores de empleo, en los indicadores de planilla, de la remuneración de los colaboradores de las empresas. Así que vamos hacia una normalización. No estamos ahí todavía desde el punto de vista económico, aunque la economía esté plenamente abierta, todavía faltará un poco más para llegar a una real normalización. Y como todo el mundo ha hablado, el nuevo normal no va a ser el mismo normal que hemos tenido con anterioridad. Rafael, es bueno escucharte muy optimista, son buenas noticias, pues Sí, el banco es un buen termómetro. exacto, el banco es un buen termómetro, que el presidente de un banco diga, miren, ha comenzado a reactivarse y ven muy buenas perspectivas, es algo muy bueno. Dentro de lo que se pueda, Rafael, por ejemplo, desde la propia experiencia del banco, ¿cuáles puedan ser esos indicadores que digan que vamos por buen camino desde las actividades dentro del Sí. banco? Sí, claro. Recuérdese que como banco, en primer lugar, nosotros tenemos acceso a las estadísticas de uso de las tarjetas de crédito y débito de los clientes del Banco Agrícola. Entonces, hemos visto cómo la facturación de tarjetas de crédito y de débito de los clientes de Banco Agrícola, y lo voy a poner en términos numéricos. Ujú. Imagínense, allá por febrero, en una semana, los clientes de Banco Agrícola gastaban 100 en tarjetas de crédito y débito. Con la pandemia eso se vino a 50, o sea, Ujú. una reducción de la mitad en el Ujú. gasto total Ujú. en tarjeta de crédito y débito. Y en la primera semana, después de la reactivación, en la última semana de agosto, primera semana de septiembre, esto ha rebotado a 110, 120 en el caso del comercio, en el caso de las tiendas del comercio. Ujú. Entonces sí hemos tenido una recuperación significativa. Hay que tener cuidado porque, repito, yo creo que había mucha gente que se estaba muriendo de las ganas de ir a una liquidación de alguna tienda de ropa. Usted me dirá, Diana Verónica y Tony, si ya pasaron por los centros comerciales, pero ha habido muchas ofertas también para atraer a los clientes de vuelta y esto está alentando esa recuperación en las ventas de estos sectores. Pero Eso repito, bueno. Ujú. la primera información es la información de las ventas de tarjeta de crédito y débito que se ha recuperado y se ha normalizado en las últimas semanas. Eh, la, No hay que comer ansias, como tú decías, pero y qué pasa con el tema del pago de las tarjetas de crédito? Sí, esa es la segunda información a la que tenemos nosotros, no la del pago, sino que la de las planillas. Obviamente, para poder pagar las obligaciones Ujú. de los clientes a tiempo, necesitan empleo, necesitan que las planillas estén pagando, que no hayan perdido su empleo y que estos esquemas de remuneración parcial que vimos durante la pandemia, donde no se pagaba el 100% del salario normal, se normalizaran.
Y eso es lo que hemos estado viendo también como banco, como a los clientes que son pagados por Banco Agrícola, hemos analizado esos flujos y vemos que hay una mayor cantidad de gente que ha sido contratada de vuelta y también una mayor cantidad de gente que su remuneración ha subido. Recordemos que en nuestra economía hay muchos vendedores, su remuneración es variable y pues depende, si no se vende tampoco tienen esa componente de su remuneración. Y ya estamos viendo esa recuperación de la remuneración variable también de los clientes. Eso ha llevado a que, por el otro lado, también se comporte bastante mejor todos los indicadores de pago de préstamos y otras obligaciones, ya llámese electricidad, llámese teléfono, llámese agua, ¿verdad? Así que sí, estamos viendo una normalización. Hay un famoso chiste de economistas que dicen que el economista se metió al lago que medía 25 centímetros de profundidad en promedio y se ahogó. Y entonces le preguntan, ¿cómo es posible? Si solo medía 25 centímetros en promedio. Bueno, se metió del lado hondo. Entonces, recuerden que estos son promedios. Es un mal chiste de economista, pero hay sectores todavía, ¿verdad? No sé, es que es el promedio. El promedio, pero entonces el promedio esconde muchas cosas, al mismo tiempo que estamos viendo esa recuperación de, por ejemplo, el sector comercio. El sector comercio estuvo en estos mismos números, si vendía 100, llegó a 20. Y eso gracias al comercio online, ¿verdad? Y ahora está ya recuperado en 100, pero varios meses que estuvo en 20 y que no tenía la capacidad de pagar los salarios de sus empleados, ¿verdad? El sector de restaurantes todavía sigue difícil, se ha mejorado. El sector de entretenimiento nocturno también ha mejorado, pero también sigue con ventas inferiores a las que tenían en febrero. Pues es que eso es lo último que uno deja, ¿verdad? Pues sí, porque pues sí, primero la alimentación y los compromisos como agua, luz, teléfono, pago de crédito, de tarjeta, y ya el entretenimiento es si hay. Sí, recordemos, la gente también está limitada a las capacidades de los restaurantes mismos. Usted va a un restaurante y solamente puede estar, si está lleno, está a la mitad. Entonces vende la mitad de lo que vendía antes. Entonces hay toda una serie de restricciones. La gente también está mucho más cautelosa, se está cuidando más, está saliendo menos en la noche. Repito, este es el nuevo normal que estamos viendo en este momento. Sí, en general se ve esa tendencia positiva de recuperación de la capacidad de compras de las personas, la capacidad de recibir un salario de las personas. Y el último factor positivo, que también lo vemos muy cerca en el banco, son las remesas familiares, donde vimos las cifras de agosto, que estuvieron muy positivas, un 18% de crecimiento, son muy similares al crecimiento que tuvo el banco en remesas familiares en ese mes. Y ahora, en el mes de septiembre, también estamos viendo unas cifras muy similares de casi el 20% de crecimiento. Entonces, si eso es cierto, si las remesas crecen alrededor del 15, 18, 20%, podría ser el primer mes en que en el acumulado ya estemos igual que el año pasado. Hasta ahora íbamos debajo en el acumulado del año pasado en remesas familiares. Creo que en el mes de septiembre probablemente lleguemos muy cerca del mismo nivel acumulado que teníamos al año pasado. Rafael, conversando con algunas personas me decían que les ha pegado más fuerte la reactivación, estas fases, o esta fase, más bien, porque al final no hubo fases. Al final no hubo fases. Esta etapa de la reactivación económica les ha pegado más que la cuarentena misma, porque durante la cuarentena hubo programas de alivio y suspensión de algunos pagos. Pero ahorita, al querer arrancar nuevamente la actividad económica, las ventas no han subido, pero ya tienen que comenzar a pagar los compromisos actuales y los que se dejaron de pagar. Entonces esto les está complicando el arranque. Está siendo difícil la situación. Ajá. No sé si han experimentado también con sus clientes esa situación.
A ver, la recuperación económica está teniendo sus retos, ese es uno de ellos, la necesidad de capital de trabajo para reactivar las operaciones. El ejemplo de los restaurantes creo que es un buen ejemplo. Un restaurante que quiere reabrir tiene que recontratar su personal, tiene que comprar equipo de protección para su personal, tiene que implantar medidas sanitarias, tiene que ponerse al día con sus obligaciones y todavía no está vendiendo lo que vendía antes de iniciar la pandemia. Entonces, esa es efectivamente una situación delicada. Para eso es que están las facilidades de capital de trabajo, que por ejemplo Banco Agrícola tenemos a disposición de nuestros clientes que tienen capacidad de pago para poder aguantar esta situación hacia adelante. Y uno ve esas necesidades, uno está viendo necesidades de capital de trabajo para las empresas que se están reincorporando a la actividad productiva, que necesitan comprar sus insumos para empezar a vender de vuelta. Y es que cuando se para una economía, rearrancar es una de las cosas más complicadas que existe, definitivamente. Y en eso estamos apoyando como Banco Agrícola a través de las facilidades crediticias que tenemos, de capital de trabajo, de inversión de mediano plazo, para poder apoyar esta reactivación tan importante de la economía en este momento. Y ahí es donde surge el otro tema importante con Banco Agrícola que queremos conversar con el presidente del banco, que es el hecho de que la Corporación Financiera Internacional, IFC, por sus siglas en inglés, que es el brazo financiero para el sector privado del grupo del Banco Mundial, ha concedido al Banco Agrícola 2 líneas de créditos productivos por un monto total de $330 millones para contribuir a la recuperación de la economía salvadoreña. Hablemos un poco de esto, pongámoslo en contexto y cómo lo van ustedes a manejar y a operar. Precisamente, Rafael, en base a la pregunta anterior, ¿verdad? Porque que ya nos explicabas tú también, todas las empresas o los emprendedores están experimentando esta misma situación, necesitan fondos frescos. Sí, precisamente creo que es una magnífica oportunidad la que tiene Banco Agrícola en este momento al haber concretado esta facilidad con el IFC. Solo para darte un poco de contexto, el IFC, la Corporación Financiera Internacional, es el brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado. El Banco Mundial es una institución multilateral, atiende a los gobiernos, le presta a los gobiernos y tiene esta división, esta pequeña unidad que se llama la IFC, que es para facilitar el desarrollo de los países a través del sector privado. La idea es que el IFC, a través de su aporte a los países, pueda facilitar y dinamizar inversión privada. Y efectivamente, con la IFC compartimos esos objetivos de desarrollar a los países donde estamos, a desarrollar El Salvador, en el caso concreto de Banco Agrícola. Estamos alineados en esta operación que hemos concretado para traer más desarrollo al país. Y a través de esta negociación, que fue compleja en medio de la pandemia, ya se había iniciado antes de la pandemia, pero imagínense, fuimos la primera operación que fue completamente virtual, todo el proceso de debida diligencia, como se llama en la banca, y se concretó. ¿Y qué es lo que concretamos? Concretamos apoyos para, en primer lugar, fortalecer la capacidad del tejido productivo del país a través del apoyo a las MIPYMES. Como estábamos hablando, las MIPYMES son la estructura base de la economía de El Salvador. Son lo que mueve al país en términos de la incorporación en nuestras comunidades. Todos conocemos a algún emprendedor, todos conocemos a alguien que trabaja en una MIPYME y que necesita capital de trabajo, necesita mejores facilidades para poder invertir y crecer. Y nos estamos enfocando especialmente en aquellas MIPYMES lideradas por mujeres. En las estadísticas conversamos con el IFC y nos decían de que las empresas lideradas por mujeres tienen una mejor trayectoria de pago y sin embargo están rezagadas en el acceso al crédito. Ante ese hecho, es una realidad, decidimos con el IFC apoyar decididamente estas MIPYMES lideradas por mujeres o que tienen un liderazgo femenino en su junta directiva, en sus puestos gerenciales, apoyando la equidad de género,
Vamos a estar buscando estas empresas, MIPYMES, lideradas por mujeres de una manera muy, muy intensa para poder apoyarlas. Así que pues nosotros aplicamos, Rafael, porque aquí la que manda es Diana Verónica. Pues ese es un buen ejemplo, con gusto. Las cuentas ¿verdad? van, ¿verdad? En blanco y negro, bien puestas. A ver, Rafael, este apoyo, a ver, a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, dices, va a buscar incluso apoyar en gran medida a aquellas empresas lideradas por mujeres. Estamos hablando de empresas que se tienen que acercar a Banco Agrícola, o estamos hablando de empresas que ya trabajan con Banco Agrícola y que ahora tienen la oportunidad de estos fondos frescos. Estamos hablando de ambos tipos de empresas. Obviamente es más fácil la empresa que ya trabaja con Banco Agrícola, ya tenemos la documentación, ya abrimos la relación, ya hicimos la debida diligencia, ya tenemos todo el papeleo listo, llamémosle así, ¿verdad? Entonces es la primera opción. Opción, y la más fácil y la más rápida. Los que no son clientes de Banco Agrícola se pueden acercar a Banco Agrícola. Nosotros tenemos lo que denominamos banqueros pymes. Son unos banqueros especializados para pymes, donde ellos asesoran a las empresas y donde estarán evaluando los casos nuevos. Pero definitivamente nosotros, como parte de los compromisos, queremos crecer. O sea, que no nos da con solamente los clientes que ya tenemos. Queremos crecer, casi que duplicar la cartera en los próximos 5 años, y de unos 200 millones de dólares que tenemos, queremos llegar a 400 millones de dólares de cartera en 5 años. Entonces, la invitación a las MIPYMES a que se acerquen a Banco Agrícola para ver si los podemos atender. Claro, se requieren los requisitos, se requiere demostrar capacidad de pago. Esta es una línea que se tiene que repagar. Pero también el componente ¿por qué lo hicimos con la IFC? Porque hay muchas instituciones que nos ofrecían este tipo de créditos, pero la IFC nos ofreció también un componente de asesoría. Nos va a asesorar a nuestros clientes en fortalecer sus empresas y crecer, porque eso es lo que queremos. Queremos apoyar el crecimiento económico y el desarrollo del país, y estaremos atendiendo entonces a estas MIPYMES que necesiten, y son dos facilidades. Hay una facilidad de capital de trabajo por 30 millones de dólares y una facilidad de préstamos a mediano plazo, que nuestra facilidad nos la han dado a 5 años, que permite expandir el crédito para inversión en MIPYMES. Mira qué interesante, ok. ¿Cuáles son las condiciones, Rafael, en las cuales se va a dar este apoyo económico? ¿Tasa de interés, años plazo, refinanciamiento? Sí. La línea de crédito tiene estos, el primer componente es MIPYMES, y tal vez me refiero a eso en primer lugar, pero también hay otros componentes que tal vez le interesen a otras empresas, incluyendo a las MIPYMES. Así que las condiciones son competitivas. Nosotros hemos calificado, y en conjunto con el IFC, a una microempresa el máximo desembolso sería $10,000. A una pequeña empresa el máximo desembolso sería $100,000, y a una mediana empresa el máximo desembolso sería $1 millón, ¿verdad? Entonces son diferentes escalas. Hay que definitivamente ver la fortaleza de la empresa, el sector en que está, sus proyecciones de crecimiento, y de eso van a depender las condiciones. Pero son condiciones muy competitivas, primero porque hay un acceso, los fondos ya están asegurados. 2, es una facilidad de 5 años. Normalmente los créditos a pymes no pasan de los 18 meses. Entonces estamos logrando alargar los plazos, que es especialmente importante en este momento. Ahorita es cuando. Hasta estos 5 años. Y también recordemos que también tenemos los otros fondos del banco, que ahí hay también diferentes tipos de recursos. Uno de los rubros que está orientado a estos 330 millones es también el tema de las inversiones ambientalmente inteligentes. ¿Qué quiere decir ambientalmente inteligentes? Pues cualquier inversión que aporte
hacia un país más sostenible en el tema ambiental. Podemos ver, y ahí ya tenemos, por ejemplo, estábamos revisando qué tal nos ha ido, ya tenemos aproximadamente 1 millón por desembolsar, que ya está en el proceso de análisis y aprobación. ¿Qué son estos proyectos? Son proyectos de ahorro energético, empresas que están poniendo techos solares, para dar un ejemplo, están cambiando sus aires acondicionados. Resulta que un aire acondicionado moderno consume mucho menos que un aire acondicionado de hace 15 años. En el caso de nuestras casas sería la refrigeradora, cambiar la refrigeradora. Eso es punto neurálgico, ¿verdad? Y lo dicen todos los días, que la refri es uno, si la refri tiene, ¿qué? Yo no sé, 10 años de antigüedad, Rafael, ya te está consumiendo muchísima más energía si fuera una refri moderna. Y se va a reflejar en la factura de energía eléctrica. Y esos proyectos tienen su pan bajo el brazo, se pagan solos, porque el ahorro de energía futuro es lo que permite pagar esa inversión en este exacto. Entonces, estamos viendo eso, proyectos de refrigeración en las empresas medianas y pequeñas de El Salvador, eficiencia energética. También tenemos líneas para los temas de desechos sólidos, aguas residuales y en general todo lo que contribuya a mejorar nuestras capacidades ambientales. Okay. Cuando dices términos competitivos, ¿te refieres a tasas de interés competitivas en el mercado? Sí, efectivamente. Estas son unas facilidades. Nosotros no somos, a ver, para crecer la cartera en un 100%, vamos a hacer un esfuerzo muy competitivo hacia los clientes que demandan estos recursos, y definitivamente que van a ser tasas muy, muy competitivas. ¿Y yo puedo trasladar mi crédito de otro banco a Banco Agrícola con estos recursos? Y claro que sí, estamos encantados de analizar las MIPYMES que estén siendo atendidos por otros bancos. Creo que uno viendo las MIPYMES que existen en El Salvador, uno quiere que crezca el mercado, ¿verdad? Quiere que crezca la cantidad de MIPYMES que tienen acceso. Así que definitivamente que buenos clientes son siempre bienvenidos, pero queremos ir más allá, queremos ampliar el acceso al crédito, y por eso vamos a estar trabajando muy fuertemente en que también aquellos que no han tenido acceso al crédito puedan tenerlo a través de estos mecanismos. La vez pasada que hablábamos, Rafael, uno de los mensajes en ese momento en el que nos encontrábamos era el hecho de que muchas empresas o gente que estaba complicada financieramente podría tener miedo de acercarse al banco, tocar la puerta y decir, miren, estoy bien complicado, tengo esta situación problemática, ayúdenme. La gente se acercó porque y en aquel entonces se manejó que iba a haber una atención 1 a 1 y que cada caso de manera particular, dependiendo del rubro, de la situación, de cómo les había golpeado la pandemia, se iba a resolver. La gente se acercaron los empresarios, los emprendedores al banco, Rafael. Sí, hemos tenido una demanda increíble, ¿verdad? Realmente ha sido unas condiciones muy difíciles que se vivieron en la economía durante el cierre de la economía. Y sí, hemos tenido clientes que imagínense, clientes del sector, pues restaurantes y hoteles, para mencionar uno de los sectores más golpeados, muy difícil, ¿verdad? Uno está apenas abierto, tratando de sobrevivir con delivery, pues conversaciones con nuestros clientes permanentes para darles alivios, y por la situación, uno generalmente, un alivio de 3 meses es lo que generalmente correspondía, pero hay ciertos clientes que ameritaban un alivio mayor. Hay ciertos clientes que dijeron, deme 3 meses, pero al segundo mes ya se pusieron, ya encontraron la manera, le encontraron la llave a cómo sobrevivir y mantenerse a flote. Mucha gente también buscando sacar de sus ahorros, de otro tipo de apoyos para meterle al negocio, vendiendo activos improductivos, reduciendo
haciéndose más eficiente, ¿verdad? Ujú. Y sí, nosotros a la par de nuestros clientes, la verdad que como bancos, nosotros aquí en el banco decimos que nosotros no somos el banco de los días soleados, nosotros somos el banco de todos los días. Ajá. Y aquí en El Salvador llueve 6 meses al año y 6 meses está soleado y nosotros vamos a estar ahí siempre. O sea, Entonces es un compromiso estar a la par de nuestros clientes. es el banco, ¿verdad? Que en esos 6 meses de lluvia hay paraguas. Es que Para fíjense que protegerse, cuando, pues. todo el mundo le ofrece un paraguas cuando está soleado, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces Ujú. nosotros ofrecemos paraguas para cuando realmente se necesita. Y eso creo que es importante en la relación con el banco. Es una relación, es algo donde se pone mucha, mucha capacitación, mucha técnica, mucha asesoría y donde juntos trabajamos. Si al cliente le va mal, al banco le va mal. Es imposible que le vaya bien al banco si al cliente le va mal, ¿verdad? Entonces nosotros estamos a la par del cliente peleando esas batallas, aportando desde lo financiero, sugiriendo cuáles son las opciones que puede tener. Y han sido momentos muy complejos. Realmente hemos visto sufrir a mucha gente, ¿verdad? Hay momentos en que todo el mundo tal vez se ha desesperado, pero el día siguiente amanecen y salimos adelante, salimos a trabajar. Y los salvadoreños creo que a través de la historia hemos mostrado esa voluntad de seguir adelante. Y ahí está el banco para seguir adelante y estamos movilizando estos recursos para efectivamente, para esa capacidad de los salvadoreños de sobrepasar cualquier situación. Ujú. Em, con respecto a los rubros de la economía, ¿cuál está, a quién le está costando más? Ya mencionó a los restaurantes, El sector ¿verdad? turismo en general, Sector ¿verdad? turismo. ¿Qué pasa con el rubro de la construcción, por ejemplo? Sí, la construcción ha sido más difícil de medir porque efectivamente no tenemos, a ver, uno no compra una casa todos los días, pero sí la demanda la construcción ha estado parada, ¿verdad? Aunque la construcción podía iniciar ya por la segunda semana de junio, por los temas de transporte, la construcción efectivamente no se dinamizó hasta hace 3 semanas. Así que la construcción ya va movilizándose. El Salvador tiene un punto a favor, que es que tenemos una demanda insatisfecha por viviendas enorme. Y por lo tanto el sector construcción eh, creo que va a lograr, una vez terminen los proyectos, y creo que esa es la prioridad en este momento, es terminar los proyectos Ujú. para poder comercializarlos y para poder empezar a tener un flujo hacia el proyecto. Dicho sea de paso, nosotros en esta línea del IFC, Ujú. dentro de la facilidad, también estamos priorizando las viviendas sociales. Ajá. Cualquier vivienda menos de $80,000 puede ser también califica bajo esta línea del IFC, Mm. porque también estamos viendo de que la mayor parte de la oferta está concentrada en rubros más altos y nosotros creemos que hay que crear oportunidades de darle vivienda digna a los salvadoreños, vivienda sostenible, que les permita tener techo a muchos trabajadores salvadoreños. Entonces tenemos dentro de estas facilidades, también estamos enfatizando crédito para constructores y para proyectos de menos de $80,000 por unidad habitacional y también para proyectos, perdón, para adquisición de estas viviendas. Así que le vamos a dar De manera individual, Rafael. de manera individual. ¿Sí? Ajá. Son una unidad habitacional de menos de $80,000, está priorizada. Nosotros tenemos todos los segmentos, todo Ujú. el tipo de vivienda, pero vamos a darle mucho énfasis a, a, a la vivienda de menos de $80,000. Esperamos crecer unos $50 millones en los próximos 5 años en este rubro para, para potenciar el desarrollo de la vivienda en El Salvador. Ok. Quiero hacer dos paréntesis, Rafael, si me permites. Es que hay un choque en el paso desnivel, hacia el paso desnivel de la 49 Avenida, que lleva hacia el paso del Jaguar,
Hay un choque entre este es un cabezal, ¿verdad, Tony? Cabezal y un vehículo. Es un cabezal, sí. Y ahí vemos la policía también, gracias a Alejandro Torres, que nos envía esta información. Y eso está complicando el paso, decía, sobre la 49 en el sentido que va al paso del Jaguar. Está bloqueado en este momento por este accidente. Hay que tener un poco de paciencia. Y también aquí nos escribe Jorge desde Boston. Los salvadoreños en el exterior están muy pendientes de esta entrevista, pero antes creo que tenemos una llamada. ¿Okay? Bueno, no, ok. Bueno, Jorge desde Boston nos pregunta lo siguiente, hablando de fondos frescos, Rafael. Dice, buenos días, me gustaría aprovechar que está el presidente del Banco Agrícola para preguntarle si se puede hacer una transferencia bancaria a una persona que está en El Salvador y que tiene cuenta con ellos. Y si se puede, ¿cómo se hace? O me puede brindar un número donde yo pueda llamar para hacer la consulta. Eso se puede hacer por la plataforma digital. Que nos cuente Rafael, ¿verdad? Y que le aclare a Jorge que está en Boston, es un salvadoreño que reside en Boston, Rafael. Sí, bien, hay algunos requisitos. Primero, que la persona receptora tenga una cuenta en el Banco Agrícola, que tenga más de 6 meses de tener esa cuenta, ya que por temas de lavado de dinero, una cuenta recién abierta no puede recibir fondos del exterior, ¿verdad? Entonces hay unos temas de cumplimiento. Okay. Hay que justificar la procedencia de los fondos, entonces hay que tener una carta, un documento, que también ayuda a liberar los fondos al que lo recibió. Pero básicamente en el sitio web de Banco Agrícola, usted busca mandar transferencia de fondos a Banco Agrícola. Ahí le va a salir lo que se llama el código SWIFT de Banco Agrícola, y esa información se lo da uno al banco. El banco de allá hace el movimiento de fondos, y si se cumplen todos esos requisitos, entonces el dinero está disponible. También, si son montos más pequeños, ¿verdad? Montos más para ayuda familiar, están las remesadoras internacionales. Cualquier remesadora internacional puede ocupar ese mecanismo para mandarlo directamente a su cuenta de Banco Agrícola. Eso es una manera expedita, no requiere mayor documentación, así que esa también es una manera recomendable. Así que uno, a través de una transferencia internacional vía SWIFT. Hay que buscar ese código en el sitio web del Banco Agrícola, dárselo al banco. Y 2, a través de una remesa internacional, a través de una remesadora que está disponibles en todo el territorio de Estados Unidos. Aquí hay otra duda, y me mandan un link. Bueno, El Salvador, ¿verdad? Dice saldo de letras del Tesoro al límite con más de 1.500 millones emitidos. El órgano ejecutivo emitió en marzo más de 444 millones de dólares que se usaron parte para el pago del bono de los $300 que el gobierno le entregó a la gente. Los CETES y las LETES. Además, se emitieron 483.5 millones en CETES, que todo esto es deuda de corto plazo. Se suponía que esta semana el gobierno iba a volver a colocar CETES, y el peligro que le ven es que se puede reducir la reserva de liquidez de los bancos, y eso pondría en peligro o en riesgo los depósitos de los ahorrantes. El encaje legal. ¿Qué tanto hay de esto y que podría pasar esta semana, y si se pone en riesgo el dinero de los ahorrantes, Rafael? Bien, yo creo que hay que ser más preciso en esos temas, ¿verdad? Que realmente creo que es muy fácil hacer comentarios exagerados y sin desconocer. En primer lugar, la deuda que mantienen los bancos, todos los bancos soberana dentro de sus activos, es una parte pequeña dentro de toda la deuda del Salvador, ¿verdad? En menos del 10%, calculo yo. Entonces, el 90% está en manos de los fondos de pensiones y especialmente inversionistas internacionales, ¿verdad? Segundo, la deuda que mantiene el sistema financiero es deuda de corto plazo. Y generalmente esta deuda de corto plazo se transfiere a largo plazo a través de una emisión internacional. O sea, nosotros somos una especie de puente. En qué sentido, los bancos compramos inversiones en esto, se hace una emisión internacional, la emisión internacional recauda dinero de inversionistas internacionales
y se le paga a los bancos. Entonces es un financiamiento de corto plazo. De corto plazo. Con menor riesgo. ¿Y cuál es el corto plazo? ¿Cuánto tiempo es el corto plazo, Rafael? Hasta un año, ¿verdad? Hasta un año. Y si vemos las emisiones de CETES, las emisiones de LETES, los bancos no tienen deuda de largo plazo del gobierno de El Salvador. Recientemente hubo una emisión por $1,000 millones a 35 años de plazo. Los bancos no tienen ese tipo de inversiones. Nosotros tenemos depósitos del público, que son muchos a la vista, máximo plazo tal vez un año. Entonces los bancos tenemos inversiones de corto plazo, ¿verdad? Eso así es. Tercero, los bancos mantienen una reserva de liquidez voluntaria de alrededor del 15%, ¿verdad? Eso es un número muy bueno, muy positivo, de entre los más altos de Centroamérica, si no el más alto. Así que, repito, yo creo que hay que tener cuidado en las aseveraciones que se hacen. Los bancos siempre actuamos con responsabilidad. Creemos que la deuda soberana es una inversión, incluso cuando uno ve las calificadoras internacionales, cuando hacen una escala de riesgos, dicen lo menos riesgoso en un país es el soberano. Y de ahí empiezan los bancos, las empresas, y cada quien tiene que pagar más por esa deuda que emita, ¿verdad? Entonces, la deuda soberana es normal que los países emitan. Sí, del otro lado de la moneda, como decirlo, los niveles de deuda de El Salvador están llegando a niveles muy altos. Uh-huh. Eso requiere un esfuerzo de sostenibilidad. Para tener una deuda sostenible, el país tiene que crecer, en primer lugar, a tasas mucho más altas de las que ha estado creciendo en el pasado. Entonces, creo que el esfuerzo tiene que ser en, uno, crecer a tasas mucho más altas, y dos, mantener un adecuado manejo de las finanzas públicas, que haya un balance entre ingresos y egresos en el futuro. O sea, le puede dar tranquilidad a la gente, entonces. Recordemos que los gobiernos tienen, y comparemos a una empresa y un gobierno, ¿verdad? Si una empresa tiene niveles de deuda X, la única manera que tiene la empresa para pagar esa deuda es generar más ingresos o gastar menos. Y es muy difícil de repente incrementar los ingresos en un 20% porque alguien más tendría que comprarle a esa empresa. Un gobierno, ¿cuáles son las opciones que tiene? Pues subir impuestos. Y eso por eso se llaman impuestos, porque los imponen, ¿verdad? Entonces, la otra manera también es crecer más rápido. Y yo creo que esa es la agenda que queremos ver hacia adelante. Es una agenda de desarrollo, una agenda de crecimiento más fuerte. Recordemos que se han perdido alrededor de 80,000 empleos formales, de acuerdo a las cifras de las AFPs. ¿Cómo recuperamos esos 80,000 y crecemos 80,000 más? Creo que esos son los temas relevantes para mantener la capacidad del pago del país. Y de vuelta, yo creo que hay que analizar un poco los números antes de hacer afirmaciones de cualquier tipo. Solo para quedar claros entonces, Rafael, yo me recuerdo que hoy durante la emergencia el encaje legal es así, ¿verdad? El dinero que la banca privada tiene en el Banco Central de Reserva resguardado como garantía de los depósitos de los ahorrantes. Esto bajó para permitirle al gobierno obtener letes y CETES. ¿Y ya volvió al nivel anterior o ha bajado o se mantiene abajo de lo tradicional? No, a ver, tal vez es importante aclarar. Ajá. El único dinero depositado en el Banco Central son las reservas de liquidez de los bancos. Ajá. ¿Verdad? Ok. O sea que los bancos responden a los depositantes en todo momento, pero las reservas de liquidez son de los bancos. Ajá, ¿verdad? Okay, Eso están depositadas en el Banco Central. Okay. En los meses antes de la pandemia, el requisito de reserva de liquidez disminuyó, ¿verdad? Pero, y aquí viene el pero, aún a pesar de esa disminución del requisito de reserva de liquidez, los bancos todavía mantenemos niveles de alrededor del 15% de los depósitos en el Banco Central. Okay. ¿Se fija? Entonces, con ese 15% de reserva de liquidez, que es extremadamente alto para cualquier nivel de cualquier país, los bancos han estado muy, muy líquidos.
y seguimos estando muy, muy líquidos. Usted lo puede ver en el crecimiento de los depósitos, que supera figuras de doble dígito, y también en los indicadores de liquidez que la misma superintendencia publica. E incluso estamos por arriba, casi con el doble de lo que requiere el Banco Central en requisitos de liquidez en efectivo en el Banco Central. El Banco Central. Okay. Y además, no solamente tenemos ese 15% de reserva de liquidez en el Banco Central, sino que además cada banco tiene sus propias inversiones adicionales para asegurarse de mantener niveles óptimos de liquidez. Entonces, si usted ve en la banca salvadoreña, por cualquier evaluación que se haga en cuanto a indicadores de liquidez y solvencia, somos una de las bancas más sólidas, líquidas y solventes de la región. Así que... hay que dar tranquilidad. Sí, yo diría que hay que hacer el análisis. Es complicado meter a la banca en política, así que yo diría de que... no me quiero meter en eso. Sí, no, lo que pasa es que hay una... y hacemos la pregunta... De lo que saben y no de lo que no saben. Sí, ¿verdad? Hacemos la pregunta para generar tranquilidad en nuestra audiencia, porque parece que hay, sí, como usted dice, a nivel político hay mucha inquietud sobre la emisión de nuevas CETES o LETES esta semana por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo afectaba esto la...? Exacto, y como eso lo compra la banca privada, y ya nos decía usted, a un año plazo, entonces, como ya se había hecho emisión de LETES y CETES, es más, Avanza dio una conferencia de prensa, que hace unos 15 días, 3 semanas, en donde decía que ya no iba a comprar más LETES ni CETES. No, a ver, de vuelta. O nos aclara, o nos aclara. Otra vez. O nos aclara. A ver, desgraciadamente son temas técnicos, sí, pero con gusto los explico. Avanza no puede comprar más LETES porque Hacienda no puede emitir más LETES porque llegó a su techo de emisión de LETES, ¿verdad? Okay. Así que no es que no queramos, sino que Hacienda no puede emitir, y porque Hacienda no puede emitir, pues nosotros no podemos comprar. Okay. Así que primer tema es eso. Hay un techo legal, un techo presupuestario que pone el techo de LETES emitidos por Hacienda, y ese techo ya estamos muy cerca de eso, o sea que el LETES ya no tiene espacio el gobierno para emitir más CETES, ¿verdad? Okay. El segundo punto, fíjese que en el tema de las CETES, hubo una emisión de CETES a inicio de año, antes de la pandemia, hubo una emisión de CETES en medio de la pandemia. Todos esos CETES que se emitieron se pagaron hace un mes. Todos esos CETES se emitieron, o sea, se emitieron a un año, se hizo un bono internacional y con esos recursos se pagaron esos CETES. Okay. Y ahora son otros inversionistas los que tienen esa deuda de largo plazo del gobierno, y los bancos nos pagaron todo lo que nos debían. O sea, absolutamente. Se pusieron a cero. Un plazo menor. Se pusieron a cero con las cuentas, va. Sí, con los bancos. En esa emisión de CETES se canceló completamente. Y no solamente con bancos, había otros inversionistas que también les pagaron, porque las CETES son un préstamo puente. Es como un préstamo rápido que se puede conseguir para después ir a los mercados internacionales en un mejor momento y con eso repagar el corto plazo, ¿verdad? Así que es una operación técnica en ese sentido yo necesito el dinero ya, hago una emisión de CETES. Lo tengo que pagar a largo plazo porque si no, no me alcanza. Eso definitivamente que es así. Y entonces hago una emisión de largo plazo y con esa emisión de largo plazo pago la emisión de corto plazo. Está bueno, pues sí, hacemos las preguntas y la gente que quede tranquila. Es que aquí hay varias consultas al respecto, Rafael, y precisamente por eso hacemos las consultas, porque es mejor tener la información de una voz oficial. No me refiero oficial al gobierno, me refiero oficial a la banca, ¿verdad? Y aclarar dudas. Sí, de acuerdo. No venía preparado, ¿verdad? Está claro que hay una necesidad, y yo creo que el punto que hice anteriormente, todos los países, y especialmente el de El Salvador, con los niveles de deuda que estamos acumulando, necesitamos tener un plan para crecer más y ser responsables también en la administración de la caja fiscal. Eso es indispensable, eso tiene que darse, y esperamos que mientras más rápido logremos recuperar el tiempo perdido
en términos económicos, ¿verdad? Durante la pandemia, más nos retornamos a la ruta de crecimiento. En base a ese plan que todavía no lo conocemos, El plan de reactivación, sí, el famoso plan de reactivación económica. sí, Rafael, y conociendo, vaya, cómo están los distintos rubros de la economía, ¿a dónde podría apostarse más? Es decir, porque no es lo mismo esta pregunta antes de la pandemia que ahorita, porque alguien pudo haber dicho, no, sí, hay que apostarle al turismo, las playas, pero el turismo y los hoteles están en una situación complicada. Es decir, tal vez antes de la pandemia eran una oportunidad, pero ahora, ¿por dónde nos vamos en cuanto a rubros de la economía? ¿A dónde visualiza el presidente del Banco Agrícola que hay oportunidades? Bueno, definitivamente que para tener un crecimiento sostenido, una de las claves de los países que han crecido a tasas altas es orientarse hacia las exportaciones de bienes y servicios. Así que para eso se requiere una plataforma de competitividad y productividad. Cómo los salvadoreños logramos ser productivos, competitivos en los mercados internacionales. Cómo atraemos inversión extranjera para el establecimiento de plantas, instalaciones, centros de servicios que puedan prestarle servicios al resto del mundo. Necesariamente nosotros somos un país pequeño y pobre, aunque en términos económicos estamos en la escala mediana de los indicadores económicos, pero necesitamos orientarnos al exterior porque precisamente en las exportaciones de bienes y servicios hacia países desarrollados podemos tener una ventaja por nuestra cercanía al mercado de Estados Unidos, por nuestra apertura económica con el mercado de Estados Unidos hacia un tratado como es la base del Tratado de Libre Comercio que tenemos, y con buena infraestructura, con buena competitividad, productividad de las personas y con buena institucionalidad para la inversión extranjera y nacional, creo que podemos dar unos ejemplos importantes de crecimiento. Bueno, entonces, producción de bienes y servicios. Y dentro de la producción de bienes y servicios, ¿cuáles serían, así como en base a la experiencia, esos rubros en esas especificaciones ganadores o que nos podrían servir en realidad para la reactivación? Cuando uno ve la gama de servicios que El Salvador, servicios es muy interesante. Veamos ejemplos exitosos en El Salvador en términos de servicios. Uno, la industria de call centers, en realidad se llama de BPOs, porque son instituciones que dan servicios hacia empresas. Uno ve, por ejemplo, el caso de Costa Rica. En Costa Rica hay empresas de servicio para la arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tienen un equipo de gente que hace los planos electrónicos de las grandes obras de infraestructura mundial. En Costa Rica uno ve servicios de BPO, de servicios a otros países de contabilidad. En Panamá uno ve también este tipo de servicios, donde la contabilidad y los temas del back office, llamarlo así, de las empresas, lo maneja un grupo de personas altamente capacitadas con sistemas adecuados en estos países. También está todo el tema de televentas, todo el tema de servicio al cliente. Para dar otro ejemplo de servicios, los servicios de aeromantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento de aviones. Son servicios de alto valor agregado que se cotizan muy bien en la industria internacional. En el plano ya de industria manufacturera, que sería el segundo gran rubro, uno ve ejemplos donde las empresas en Estados Unidos necesitan cierto tipo de componentes que no pueden otorgarle, y en este conflicto con China necesitan un proveedor confiable en un país cercano. Entonces, si fuera para, por ejemplo, la industria automotriz, puede ser la industria aérea, puede ser la industria metalmecánica, y si uno sueña un poco, la industria electrónica, ¿verdad? Entonces, hay una serie de oportunidades. Recordemos que Intel se fue a Costa Rica, no se fue a El Salvador.
Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, si Intel estuviera buscando un país donde producir en Centroamérica en este momento, ¿se vendría a El Salvador? Si la respuesta es que no, ¿por qué? Y eso es lo que tendríamos que resolver de fondo para asegurarnos que El Salvador tenga un flujo de inversión extranjera directa importante en el futuro. Rafael, lo que usted dice es, veamos a largo plazo, ¿verdad? Como el tema de el apoyo a lo verde, ¿verdad? También, o sea, veámoslo a largo plazo. ¿Cómo ves a largo plazo con inestabilidad política, pues, o con tanta incertidumbre? Eso no abona, no contribuye. No contribuye, pero yo no sé, ¿verdad? Poniendo los pies en la tierra, hay que los políticos que sigan, pero la inversión que se desarrolle, no sé, Rafael, perdón que lo diga así, pero... Lo que pasa es que esto está amarrado. Ajá, sí, pero como este país viene del golpe de Estado del 79, que el terremoto del 86, que las elecciones del siglo, no sé. Perdón que lo diga así, Rafael, pero pues sí, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. No, y usted tiene toda la razón. La verdad, el país tiene ciertas cualidades muy buenas, pero que para aprovecharlas necesitamos ir al siguiente nivel. Es como en el fútbol, ¿verdad? Nosotros creo que todos amamos a la selecta, pero podemos ir al siguiente nivel en cuanto al rendimiento de la selecta, ¿verdad? Entonces, y podemos tener jugadores muy buenos, pero primero, todos los jugadores tienen que trabajar en equipo. La vez pasada, ¿se acuerdan de la analogía? Los defensas, el rol de los defensas es ganar el partido. El rol de los delanteros, ganar el partido. El rol del entrenador es ganar el partido. Pero si queremos ganar el partido como país, todos tenemos que estar en la misma página de las oportunidades, la productividad, de la educación y la institucionalidad que nos saque adelante. Hay que convencer a Capitán, ¿verdad? Ay, bueno. Perdón, se me salió. A ver, aquí hay un comentario que me gusta, que dice, Rafael Barraza ha sido y sigue siendo uno de los mejores maestros en los temas económicos. Los alumnos de la ESEN han de recordar esos buenos tiempos. Bueno, y hay que aclarar también, Tony, que Rafael ha sido presidente del Banco Central de Reserva. Sabe de política monetaria. Sabe de política y sabe cómo se maneja, por eso nos ha explicado todo esto de las letras y la CEP. Sí, y los fondos que tienen la banca privada también ¿No aprendió? guardados ahí. Nada aprendió. No, mira, es que yo creo que Rafael así, vea, cuando le preguntamos, ay, mis ternuritas. Ay, mis muchachitos. Rafael, muchísimas gracias. El Banco Agrícola está ávido, ¿verdad?, de que se pueda comenzar a mover la economía con estos 330 millones de dólares que vienen de este brazo del Banco Mundial, del IFC, ¿verdad? Y pues hay que ir a tocar la puerta, hay que ver cómo comenzamos ya a hacer uso de estos instrumentos que muchos micro, medianos y pequeños empresarios están esperando, ¿verdad? Por otro lado, hay algunos chorros y algunas válvulas que todavía no se han abierto, pero del lado del Banco Agrícola pues ya está esto ya se puede llegar a preguntar por ellos, por estas oportunidades. Sí, efectivamente, nosotros ya estamos incluso analizando este primer $1.000.000 de créditos que ya están en la fase de análisis y ojalá que pronto se desembolsen. Muy bien. Muy bien, Rafael, gracias. Gracias. Son buenas noticias para los que ya son clientes de Banco Agrícola, ¿verdad? Y igualmente para aquellos empresarios que están buscando este tipo de apoyo económico. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, estamos a la orden y de nuevo tenemos que todos trabajar juntos para sacar adelante el país en esta etapa. Y gracias por el libro que nos enviaron también, gracias por tomarnos en cuenta por esta edición, ¿verdad? La 28ª edición de El Salvador, un rincón mágico, sí, ¿verdad? Que habla sobre la historia de la independencia de Centroamérica y en especial de El Salvador. Ahí lo estamos leyendo, hojeando, interesantes imágenes, el texto y como siempre la presentación linda, Rafael, de este libro. Muchas gracias, ahí vimos los unboxing de esta edición. Hemos empezado la cuenta atrás para el bicentenario, como usted menciona, de la República Federal de Centroamérica. Estamos muy emocionados con este libro. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo creo que de todas maneras hay muchas lecciones interesantes del nacimiento de nuestro país y
Y creo que también empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿qué queremos para los próximos 200 años? Y ese es el tipo de visión que hay que tener de largo plazo, con ideales claros y con principios claros para sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Se vuelve tan interesante que hasta nos lo están prestando, ¿verdad, Sí, Tony? sí, sí. Somos privilegiados de tenerlo y también reiteramos que el 30 de septiembre va a estar disponible ya en el sitio web este libro para que usted también lo pueda conocer. Gracias, Rafael. Un abrazo. Y un Saludos saludo a a la todos gente de en Banco Gracias, Agrícola. Banco adiós, Agrícola. Adiós, Tony. Hasta luego, Chao. hasta luego. Muy bien. Adiós a todos los escuchas. Gracias.